Hola, mi nombre es Dayana Sevilla Osornio y este es un video ensayo del caso Ayuguer versus Francia, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativo a la violación del derecho de privacidad contra el señor Alcaguer por el Estado de Francia. El punto principal de este caso es la violación al derecho al respeto a la vida privada de un ciudadano francés, el señor Alguacer. Esto tiene como antecedentes que el 17 de enero del 2008 el señor participó en una protesta organizada por el Sindicato Agrícola y una alianza mutua agraria en el departamento de Pirineos Atlánticos. El evento se desarrolló en un contexto político y sindical tenso. Al final de la reunión se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y la gendarmería. El señor Alcaguer fue puesto bajo custodia policial y compareció ante el Tribunal Penal de Boyana, acusado de violencia dolosa sin incapacidad total para el trabajo como un funcionario público y de utilizar o amenazar un arma. En este caso, el arma a la que hacía referencia la gendarmería era un paraguas. Por estos hechos fue condenado a 2 meses de prisión con suspensión de pena. Este tipo de delitos en Francia, en su normatividad penal, tienen regulado una base de datos biológicas o biométricas. Es por ello que el 24 de diciembre de 2008, a petición del Ministerio Público, se ordenó al señor Alguacer que se sometiera a estas pruebas biológicas, basados en los artículos 706-55 y 706-56 del Código de Procedimientos Penales del Estado francés. Esta base de datos, como se los comentaba, está regulada en el Código Penal, es una base de datos legal. Sin embargo, aquí cabe resaltar los temas de privacidad y protección de datos personales del marco europeo. En este caso, cualquier autoridad puede llevar a cabo tratamiento de datos personales en función a sus atribuciones normativas. En este caso, las autoridades ministeriales para la persecución de delitos. Sin embargo, todos estos tratamientos deben de cumplir con ciertos principios. En particular, aquí voy a hablar del principio de proporcionalidad en cuanto a cuál es la finalidad de esta base de datos y si es proporcional en cuanto a la toma y que no cause una intromisión mayor hacia las personas que van a dejar esta base de datos. Van a dejar sus datos o les son tomados sus datos para conformar esta base. En este caso, el señor Alcaguer se negó a someterse a las pruebas biológicas y por lo cual fue citado en un tribunal. Y en el 2009 fue citado en un tribunal en el 2009 por esta negativa. En 2010, el Consejo Constitucional dictó que las disposiciones de la Fiscalía, la autoridad ministerial francesa, eran conforme a la Constitución, pero subrayó la necesidad de determinar la duración de almacenamiento de los datos personales en función de la gravedad de la infracción. Hasta esa fecha no se habían adoptado ninguna medida adecuada para diferenciar el periodo de almacenamiento. Esto tiene que ver con otro principio de la protección de datos personales y su tratamiento en cuanto a la temporalidad, la finalidad y la proporcionalidad. Si bien hay una autoridad, existe como este marco normativo que le permite llevar a cabo tratamiento de datos personales. Ese tratamiento de datos personales debe de tener establecido una temporalidad por la cual van a guardar los datos. Y después de esta temporalidad, una vez cumplida la temporalidad, se van a eliminar de la base de datos. Y aquí el punto importante es como que no había una periodicidad establecida.
no importaba la gravedad de la infracción, delito que cometiera alguna persona, en este caso el señor Albuser, por los hechos suscitados en la manifestación y el uso de un paraguas como arma, que es lo que la gendarmería señaló, o si fuera una persona que mató a otra persona o un asalto. O sea, no existía o no existe en la normatividad francesa como una regulación que nos diga, por la gravedad de los hechos realizados por los infractores o delitos, se va a guardar 1 año, 2 años, 5 años, que también tendría que ser conforme a las sanciones establecidas, no solamente la cuestión de tener la base de datos. Este asunto llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el cual consideró que sí había una violación al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho a la vida privada y familiar. El tribunal observó que la normativa sobre la conservación de perfiles de ADN no proporcionaba a los interesados una protección suficiente debido a la duración de almacenamiento y la imposibilidad de suprimir los datos. Esto no lograba un equilibrio justo entre los intereses públicos y privados. Aquí retomamos el Tribunal Europeo. La Comunidad Europea en general ya existe un desarrollo normativo, y sobre todo en este marco comunitario en cuanto a la protección de datos personales, que data de más de 40, 50 años, y tienen muy claro como todos estos principios que se deben seguir para el tratamiento de datos personales, sobre todo en el caso de autoridades públicas. Y por lo que hace a la autoridad ministerial francesa, no cumplía con estos principios, por lo cual el Tribunal Europeo determina que sí existe esta violación, porque si bien sí se puede llevar a cabo el tratamiento de datos personales para conformar este tipo de bases de datos que estén sustentadas en una normativa, en una disposición normativa, estos también tienen que cumplir con los principios, como se los decía, proporcionalidad, temporalidad, legalidad, el consentimiento. En este caso el consentimiento no se tendría que dar, sería una excepción, porque estamos hablando de una obligación normativa derivada de una sanción que cometió una persona. Y todo esto se encuentra en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Como conclusión, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, por unanimidad, reconoció que se había producido una violación al derecho de vida privada al señor Albuser, y en este caso subraya la importancia de proteger los derechos individuales frente a medidas estatales excesivas. Como se los comento, el tema no es que las autoridades no puedan realizar este tipo de actividades, este tipo de acciones para poder llevar a cabo sus tareas, en este caso dar seguimiento al cumplimiento de alguna sanción que se le impuso al señor Albuser, pero lo tienen que hacer dentro del régimen de protección especializado en la materia, en este caso de protección de datos personales, porque si no estaría, como lo concluyó el Tribunal Europeo, frente a medidas estatales excesivas. Lo que tratan este tipo de regulación es que no tengamos esas medidas excesivas, que se lleve a cabo un tratamiento adecuado, un tratamiento conforme a las normatividades y sobre todo conforme a la protección de los derechos humanos de las personas. Por mi parte sería todo. Agradezco su atención y muchas gracias.